Cuando yo iba transitando me mandaron a un mandado. Yo vi ese caballo, como ese caballo delante de mí parado, así, pero muy alto. Cuando iba la primera que iba a entrar, que ya va cruzando los alambres, cuando levantó la cabeza, ahí hay un hombre muy grande delante de él y le preguntó que para dónde ella iba. O sea, los campesinos tenían su tareita de tierra, su parcera, ¿me entiendes? Siempre tenían como unos trabajos preparados, parte de la magia negra, o sea, vaca, cosas así. ¿Usted llegó a meterse y le pasó algún acontecimiento en eso? Bienvenido, mi querido audiencia, este otro segmento del Líder TV. Todo el mundo está claro de que este canal se trata de ocurrencias, historias, relatos, vivencias, señores, que se viven en el bajo mundo y en el alto mundo. En el día de hoy tenemos una entrevista un poco, vamos a decir, inusual. Vamos a estar tratando con una persona muy querida aquí en el barrio. Estamos en Villa Mella City. Él se llama Chichi y él nos va a estar hablando acerca de una experiencia que vivió en el campo, señores. Todo el mundo está claro que, para dar un poco para atrás el cassette, todo el mundo está claro que todo el mundo ha vivido experiencias, vamos a decir, que ha visto espíritus, celaje, muchísimas cosas raras en algún momento de la vida. Entonces el chamaco es nativo de allá del campo, que todo el mundo está claro que en el campo es que se dan esos casos. Y vamos ahora a entrevistarlo para que él nos cuente su experiencia de lo que él vivió durante su infancia y en toda etapa de su vida hasta salida allá, señores. Aquí lo tenemos. Chichi, ¿cómo está? ¿Todo bien, Chichi? Estamos bien. Qué bueno, me alegra mucho, me alegra mucho. En verdad un placer compartir con usted para que usted nos deje ahora, o sea, que usted nos dé información acerca de lo que usted vivió. En verdad, yo sé que todo el mundo está claro, todo el mundo como yo está interesado en conocer ese tipo de casos que se han dado allá en el campo, ¿me entiende? Y en verdad yo mismo, a mí siempre la vieja me preguntaba a mí, o sea, me decía cuento y vaina, yo ahí de noche, usted sabe, me gustaba muchísimo escuchar eso. ¿Cómo va? Bueno, déjeme decirle algo. La vida del campo en antes era una vida, por un lado era bien, pero por otro lado era un poco difícil. Porque usted sabe que la vida del campo anteriormente, en los tiempos de mi infancia, era un poco complicada. Ya yo tengo 53 años de edad, que ya no es lo mismo que se vivía en antes. Cuando yo vivía en el campo allá, en que yo soy de Yamasá, en el campo de Yamasá, era un campo muy atrasado. Que a veces, hasta para usted salir a hacer una diligencia era un poco difícil. Claro. Porque en antes no había ni siquiera caminos vecinales. O sea, como vamos a decir, carretera y cosas así. Allá en los campos uno para moverse tenía que moverse en caballo o en burro. Cogiendo muchísima lucha. ¿Y de qué parte del campo usted proviene de Yamasá? ¿De qué parte, de qué sitio usted proviene? De Ato Viejo de Yamasá. Entonces, en esos sitios, en antes, casi ni motores se movían. Sí, no, porque en antes para usted para moverse para usted moverse o transitarse, tenía ir a cualquier parte, o tenía que irse a pie, o tenía que coger un caballo, o algo por el estilo. Pero era una vida que, como le digo, una vida atrasada. Era una vida atrasada, que para el ser humano poder sobrevivir cogía mucha lucha. Okay. Y yo he entendido, porque a mí desde pequeño siempre, ¿qué le digo? Mi mamá también me proviene de Puerto Plata. Y él siempre me hablaba a mí de historia, de cosas que le pasan como a los muchachos malcriados, usted sabe. Que vean avistamientos de seres, ¿me entiende? Que no son de esta dimensión, seres espirituales que son extraños. Explíqueme eso. ¿Usted se llegó a topar con varios seres de eso en algún momento dado de la vida? Bueno, déjeme decirle algo. Yo mismo llegué a ver fantasmas, cosas que son sobrenaturales, que, o sea, que no son cosas, como que no son cosas de este mundo. Yo llegué a ver fantasmas. Y mire que yo no era mal criado con los papás míos, vamos a decir, o con nadie. Yo soy una persona humilde, pero eso existe. Los fantasmas y cosas sobrenaturales que se ven, vamos a decir, en los tiempos míos, la gente eran demasiado brutos y le decían que eran muertos, que salían, decían, vamos a decir, yo vi un muerto. Pero que todo el mundo está claro que no eran muertos nada, que eran demonios y vainas, disfrazados de los mismos muertos, ¿verdad? Como que la ciencia está muy avanzada, la tecnología, ya todo el ser humano sabe que los muertos no salen, eran demonios. Claro.
Sí, esos eran de fantasmas, demonios, porque usted sabe que los demonios salen. Claro que sí. Y eso hasta en la Biblia está, que eso, los demonios salen fantasmas, cosas feas, Sí. que atemorizan al ser humano. Sí, Entiendo. eso, yo llegué a vivir esa vida. Ok, entonces dentro de, ¿qué le digo? Dentro de ese tiempo, o sea, ¿qué fue lo más impactante que usted vio de esos seres? O sea, en algún momento cuando usted estuvo allá en el campo, durante su infancia, de lo que usted logró ver, entre tantas cosas que vio, ¿qué fue lo que más le impactó? ¿Qué le hizo miarse, por decir algo? Bueno, yo les voy a decir una cosa. Yo una noche, cuando yo estaba muchachito, como de 8 o 9 años, yo me recuerdo. Usted sabe que allá en los campos no había luz, de corriente, entonces lo que se usaba era con lámpara. Sí. Y me iba transitando de una tía mía para mi casa. Que usted sabe que las casas en los campos son un poco retiradas, media lejos. Y yo iba, eso eran como eso de las 8 de la noche, algo así. Y cuando yo iba transitando, me mandaron un mandado. Y yo iba de la casa de mi tía para mi casa. Yo vi ese caballo, como ese caballo delante de mí parado, así, pero no en el medio del camino, al lado, pero un animal, pero muy alto, vamos a decir, casi a la altura déjame ver, vamos a decir, de la primera planta hay una casa, o sea que vamos a decir, el que lo ve y sabe sabe que no es un caballo, sabe que no era un animal, porque el tamaño que tenía, y tenía el rabo como... Era un tamaño que no era normal. Como vamos a decir, como la penca de una mata de coco, Wow. una rama de coco, algo así. Y cuando yo eché un grito, yo grité porque yo iba llegando a mi casa. Mi familia salían a recogerme. Wow. Y eso se mandó como huyendo así, monte adentro, como así, como acabándose eso, como cuando usted está oyendo un huracán, algo así. Eso fue una experiencia que yo viví. Una experiencia que... Sí. Pero usted quedó como traumado de alguna manera. Usted, o sea... Bueno, yo le voy a ser sincero. Yo no sé a qué hora se me quitan los nervios. Wow. Porque me recuerdo que mi papá fue a buscarme. Cuando ya el grito salió mi papá, mi mamá y los hermanos más viejos míos también. Y salieron, y yo ni siquiera me recuerdo ya el final. Porque Pero yo ¿qué estaba... pasó en sí? Sí, porque yo estaba tan traumatizado y tan... Bueno, ya usted sabe que esa noche yo tenía 9 años, yo dormí con los papás míos esa noche, yo no pude ya dormir al cuarto donde yo dormía. Wow. Tengo entendido, porque como le dije, o sea, uno de los propósitos de comenzar con esta historia fue las anécdotas que me hacía la vieja mía, ¿me entiendes? Yo tengo entendido que por lo regular los lugareños en el campo, o sea, los campesinos tenían su tareita de tierra, su parcera, ¿me entiendes? Y que ellos, al no estar ahí 24/7 trabajando la tierra, que llegaba un momento dado ya en la tarde, que se iban a la casa, siempre tenían como unos trabajos preparados, unos trabajos que eran, por decir algo, parte de la magia negra, o sea, vaca, cosas así. Usted llegó a meterse, qué sé yo, a una finca de ese en busca de alimentos, de frutos, ¿me entiendes? Y le pasó algún acontecimiento en eso. Bueno, déjeme decirle, yo nunca me sucedió eso. Porque yo era una persona que respetaba las propiedades ajenas. Pero sí, en antes, eso sucedía. Porque déjeme decirle algo, la gente creía demasiado en la brujería. Y había gente, la gente que tenían, vamos a decir, posibilidad, que tenían finca, cosas así, les gustaban hacer esos ritos satánicos, como vamos a decir, preparar cosas así para que le cuidaran su pertenencia. Pero usted tiene conocido, qué sé yo, de allá mismo, amigos, amistades suyas o familiares ya del campo, que le llegaron a pasar alguna eventualidad ya en una finca de esa, qué sé yo, un vaca, qué sé yo, lo que sea. Sí. Yo tengo una experiencia de unas mujeres que iban, no sé, eran como para una misión de la iglesia, iban por un camino lejos. Entonces, después cuando venían de regreso a su casa, venían con mucha hambre y vieron en una finca que estaba protegida con alambre de púa. Sí. Entonces ya vieron una mata de mango que tenía mucho mango y tenía mucho en el piso, maludo, tirado. Y ellas venían con hambre y iban
Ellas quisieron cruzar los alambres para ella coger par de mango de eso para comérselo, para acabar de llegar a su casa y regresar. Bueno, cuando iba la primera que iba a entrar, que ya va cruzando los alambres, cuando levantó la cabeza, ahí hay un hombre muy grande delante de ella. Y le preguntó que para dónde ella iba. Bueno, ella se asustó y volvió para atrás. Era un campo abierto, que no, una finca que estaba claro, que no solamente se veían matas de mango, pero que usted podía ver hasta 1 kilómetro de lejos. Claro. Y cuando ella se le volvió para atrás, que sacó los pies, ya cuando levantó la cabeza no sabe dónde estaba el hombre. No se sabía que había. No se sabía lo que había. No lo vio para dónde cogió, no sabe si se metió abajo de la tierra, no sabe qué. Pero se desapareció así, como que se fumó de la nada. De la nada. Desapareció. Tengo entendido que en el mundo espiritual, o sea, de las cosas que se ven dentro del campo, tengo entendido que eso se clasifica, o sea, por muchos personajes. Conocemos a los galipotes, conocemos a los zánganos, conocemos las brujas. Por lo regular, ¿cuáles eran los que más se presentaban por allá? O sea, ¿cuáles eran de lo que más se comentaba en el campo en sí? De brujas, galipotes, zánganos, o si hay otro, ¿me entiende? Que yo no conozca ni conozca el público. Usted puede... Bueno, allá en el campo mío, lo que más se inventaba eran las brujas y los zánganos. Los galipotes en el tiempo de mi infancia no se inventaban. Allá lo que era muy abundante eran las brujas. Incluso se decía que se chupaban los niños. Aparecían muchachos enfermos que a veces hasta se morían y decían que eran las brujas que se los chupaban. Wow. Pero llegó usted a enfrentarse o a ver una bruja de esa en algún momento, qué sé yo, en la noche, chupándose un niño de eso. Bueno, yo no la vi, pero mi papá me hacía mucha historia. Incluso allá le hacían remedio, porque allá habían gente que le hacían cosas para tumbarla o para poderla identificar. Uh-huh. Pero yo no puedo decir que yo llegué a ver una bruja personalmente, no. Yo una noche oí como algo que iba volando y yo oí que echó como un grito y mi papá dijo, óiganla, ¿dónde va? Y después... ¿Usted se acuerda más o menos del grito que hizo? O sea, ¿usted se acuerda? Hizo como, ¿what? Así un grito así raro. Okay. Y mi papá dijo, óiganla, ¿dónde va? Son como las 4, las 3 de la mañana. Y después yo por la mañana, como que yo era inocente, yo le pregunté qué era eso. Entonces mi papá me dijo que eso era una bruja. Wow. Que eso era una bruja. Señores, la gente en la actualidad se ha desactualizado de lo que es lo que pasa realmente en el bajo mundo, señores, y en esos campos. La gente se ha desactualizado y ha dejado de creer en muchas cosas. También, de alguna manera, eso se ha debilitado, pero antes, señores, se veían mucho estos casos, señores, de cosas raras que le aparecían a la gente, señores, y a veces hasta lo dejaban loco, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que hacer énfasis en esto y poner un poco más de atención con lo que es, estas cosas que pasaban antes, ¿me entiendes? ¿Qué más usted nos puede contar alrededor de lo que usted vivió en el campo en sí antes de venir para acá? Ya cuando venía para acá, a Villamella. Ya usted sabe que por lo menos las cosas iban cambiando, se iban, la tecnología, vamos a decir, la vida iba cambiando un poco más, los campos se iban actualizando, comenzaron a hacer calles, hacer proyectos de caminos vecinales. Ya... Ahí las cosas cambiaron. Sí. Y cuando usted vino para acá, para Villamella, aquí en Villamella, ¿usted pudo presenciar algún ser de eso? Aquí en Villamella, ¿usted pudo sentir algo extraño, me entiende? O eso siguió cayendo atrás. O dígame, más o menos, ¿usted pudo ver algún habitamiento de un demonio de eso? No, ya yo ahí no pude, porque en verdad, la familia mía eran gente creyente de Dios. Uh-huh. Entonces cuando en mi casa no se hacían ritos de cosas de brujería. Okay. Entonces en mi casa lo que se hacía que se oraba mucho, se iba mucho a la iglesia, como somos nosotros todavía. Entonces, así como a mí me sucedió eso, en mi casa lo que cogieron fue para la iglesia. Y yo me recuerdo que a mí me llevan
a donde el padre me hizo una cosa, y no sé qué fue lo que me hizo, porque yo era un sacerdote, Wow. pero que como que yo era un poco inocente, no puedo darle muchos detalles sobre eso, pero después que yo... Estuvo aquí en Villamella, Sí, la cosa... no, las cosas cambiaron. Aquí mismo sí, yo les voy a ser sincero, por aquí anteriormente se sentían cosas de noche, Cosa pero extraña. no voy a decir sí como que me atacaban a mí, no. Antes de estar la iglesia ahí, se oían como unas cadenas arrastrando siempre. Después que uno se acotaba, a veces hubieron personas que me dijeron que en esa calle allá abajo vieron cosas raras. ¿En cuál calle? ¿En cuál La calle? calle que va ahí bajando a la iglesia. ¿Esa que va ahí? Vaya, sí. Enfócala. Ok. Ahí, después yo vi, una noche sí, yo vi como un hombre largo, muy largo, que sobresalía, que iba cruzando. Wow. Para mí, yo no tengo mucho conocimiento de eso, pero la gente dice que esas cosas así son zánganos, como le dicen, o hay gente que le dicen otros nombres raros que no me recuerdo. Ok. Nada, gracias Chichi por dejarnos entonces esa fabulosa historia, ¿me entiendes? Y o sea, eso que usted nos ha contado nos sirve a nosotros para que nosotros conozcamos en verdad los misterios que se movían antes y que la gente aprendan la cultura de lo que se vive realmente en RD y en esos campos. Chichi, fue un placer realmente, fue un placer. Que estamos para servirle, cualquier cosa que yo sepa, que yo pueda cooperar con ustedes, estamos de acuerdo siempre. Está bien, muchísimas gracias. Vamos a dejar el número debajo abajo en la parte superior para que ustedes nos escriban si tienen alguna historia, qué sé yo, alguna anécdota, algo que contarnos especial, pueden escribirnos ahí que nosotros vamos y le entrevistamos. Y suscríbanse si les gustó el contenido y recuerden que esto fue el Líder TV Show. Hasta la próxima.